El matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay lésbico, reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo. La historia de las parejas del mismo sexo se remonta a los inicios de la humanidad, que está presente en la naturaleza donde participaban los primates. En China, el sexo entre hombres estaba permitido y contraían uniones en espectaculares ceremonias. El matrimonio solamente duraba unos años y a su fin, el de mayor edad ayudaba al menor a elegir a su esposa para poder procrear. En la Europa clásica, cierta parte de la sociedad permitía el matrimonio entre personas del mismo género, y fue hasta el año 342 cuando el emperador Constancio II promulgó una ley que promovía la unión entre personas del mismo sexo, que si se quebrantaba, la condena era la muerte. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas el 11 de agosto de 2013 por 14 países de diferentes continentes: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay. En los Estados Unidos y en México también se aprobó, pero no en su totalidad, debido a que solamente algunos estados dieron la aprobación a esta ley. Países Bajos fue el primer país en aprobar la ley que entró en vigor el 1 de abril de 2001. Pese al voto negativo de la mayoría de diputados de partidos cristianos, estos partidos no mostraron intención de derogar la ley al llegar al gobierno en 2002, y hasta 2005 se celebraron 6.600 matrimonios entre personas del mismo sexo. En Bélgica, el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor el 30 de enero de 2013, aunque en un principio la ley prohibía que un ciudadano belga se casara con otro ciudadano de un país que no permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, y no contemplaba la adopción. Estas restricciones fueron eliminadas en 2004 la primera y en 2006 la segunda. En julio de 2005 se había contabilizado un total de 5.850 matrimonios de este tipo. Estos fueron los primeros países en permitir la unión legal entre dos personas del mismo sexo. Al continente americano, la ley fue primeramente aprobada en Argentina, donde se registró el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, y fue hace aproximadamente 3 años, el 15 de julio de 2010. El proyecto fue impulsado por un grupo de diputados y senadores de distintos bloques, a partir de las iniciativas del diputado Eduardo Dipolina, la diputada Silvia Ausburger y la senadora Vilma Ibarra, quienes llevaron al Congreso la propuesta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. En los Estados Unidos, la Ley de Defensa del Matrimonio dicta que el matrimonio se lleva a cabo como la unión de un hombre con una mujer, por lo que las leyes federales no pueden reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. A nivel de los estados, el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido por 9 estados y por el Distrito de Columbia. El primer estado en aprobar esta ley tras decisión judicial fue Massachusetts en 2004. Connecticut lo hizo en 2008 también tras un fallo judicial. Iowa legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2009, aunque ya había permitido estos matrimonios durante un día en 2007, donde el 30 de agosto era el único día en que las personas homosexuales podían casarse. Vermont, que también aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue el primero en Estados Unidos en hacerlo por la vía legislativa. La ley de matrimonio de Nuevo Hampshire entró en vigor el 1 de enero de 2010. Esta ley fue aprobada por las cámaras del estado, siendo la primera que no recibía el veto de un gobernador. Posteriores intentos de abolir las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo en Iowa y Nuevo Hampshire han sido rechazadas. En 2010 fue aprobada en el Distrito de Columbia en Washington, D.C. El 24 de junio de 2011 se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Nueva York por 33 votos a favor y 29 en contra. Algo que cabe destacar es que en Hawái, Nueva Jersey, Washington, California, Oregon, Nevada e Illinois han creado uniones legales que, aunque no son llamadas matrimonios, son explícitamente definidas como ofrecedoras de todos los derechos y responsabilidades del matrimonio bajo la ley estatal, aunque no federal, a las parejas del mismo sexo. Wisconsin, Maine, Maryland y Colorado han creado uniones legales para parejas del mismo sexo que ofrecen solo algunos de los derechos y las responsabilidades del matrimonio. El Tribunal Supremo declaró que a partir del pasado 26 de junio de 2013, las uniones matrimoniales realizadas en los estados que las permiten deben ser reconocidas a nivel federal en todo el territorio nacional. Los matrimonios entre personas del mismo sexo en México son legales en solamente 2 de las 32 entidades federativas que integran la República. Se trata del Distrito Federal y el estado de Quintana Roo. Al resolver en 2010 un recurso de inconstitucionalidad que impuso la Procuraduría General de la República en oposición a la modificación del Código Civil del Distrito Federal, que permitió el matrimonio gay y la adopción por parejas homosexuales en la capital del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
También dispuso que el resto de las entidades federativas mexicanas estaban obligadas a reconocer la legalidad de estos matrimonios y los que hubieran realizado en el extranjero y a garantizar su acceso a los derechos que se reconocen a los matrimonios heterosexuales. Esta resolución se crea a base del principio de no discriminación, que se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. 2 años más tarde, 3 parejas del estado de Oaxaca crearon controversia sobre el artículo 143 del Código Civil del estado de Oaxaca, en que el matrimonio se definía como la unión de un hombre y una mujer con fines de procreación. Al resolver sobre este recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que esta definición es discriminatoria, por lo que instruyó al registro legal de los matrimonios. La lucha por el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo en México ha sido particularmente visible a partir de la segunda mitad de la década de los 90. La llegada de la izquierda al gobierno del Distrito Federal en 1997 fue vista como una oportunidad para ampliar los derechos. En el año 2000, mientras Andrés Manuel López Obrador regía como jefe de gobierno, la diputada Enoé Uranga presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta para reconocer uniones civiles entre las personas del mismo sexo. Esta figura jurídica reconoce los derechos similares a los del matrimonio, pero no reconoce, entre otros, el derecho a la adopción. La discusión sobre la propuesta de Uranga solo fue posible después de que López Obrador dejó el cargo de jefe de gobierno, pues aunque nunca se manifestó en contra de las uniones homosexuales, tampoco suele apoyarlas abiertamente. A partir del reconocimiento de las uniones civiles en Coahuila y en el Distrito Federal, en otras entidades federativas se planteó la posibilidad de adoptar legislaciones similares o permitir los matrimonios homosexuales. Cabe señalar que en México los estados son entidades federadas pero que conservan la soberanía sobre sus territorios. Cada estado posee un congreso legislativo que crea y modifica el marco legal vigente en un plano local. En ese marco, algunas organizaciones no gubernamentales del estado de Yucatán buscaron presentar ante la legislatura local una propuesta para reconocer los matrimonios homosexuales en el estado. Al año siguiente, lo que el Congreso yucateco aprobó fue una iniciativa popular presentada por grupos conservadores. Esta propuesta solicitaba la modificación del Código Civil para definir como norma constitucional el matrimonio heterosexual y para prohibir expresamente la realización o el reconocimiento de matrimonios homosexuales. Yo creo que empieza cuando mis padres se separan, cuando yo era pequeña, bueno, un poco más chica. Mi padre, pues, para tratar de salir del problema, me mete a una escuela de señoritas, como se les llama. Ahí convivo con monjas, no, no tengo trato con personas del sexo opuesto, y pues desde ahí me empiezo a dar cuenta que me llama mucho la atención estar con mujeres. Mm, Como a los 15 años. Yo creo que la forma de ser, la forma de tratarme, al no tener pues una imagen femenina, yo creo que es lo que me hace falta y trato de estar cerca de ese sexo. No, no para nada, simplemente no me atrae, no me interesa tener alguna relación. Sí, sí he tratado de tenerla, pero pues no me agrada. Mm, la forma en que me tratan no es igual a la forma en que me trata una mujer, no cubre mis necesidades. 3 años en la escuela que te comento que
mi papá me mete. No, no, nos encontramos tiempo después y pues se empezó a dar la relación. No, muy buena relación. Bueno, digo, los problemas que puede tener cualquier pareja, pero es muy buena. Convivir más, tratar de adaptarnos, posteriormente tratar de vivir juntas y si todo se da, pues llegar a casarnos. Pues mira, yo creo que molestarme no, pero siempre pues influye. Me vale madres, que no sé qué, pero sí llega a afectarte un poco porque, pues digo, no eres de palo y sientes los comentarios, pero pues yo creo que te acostumbras. Pues tratamos de respetar las opiniones y pues nunca hemos tenido algún problema por esto. Sí, sí influye porque como te comentaba, pues tengo planes de boda con mi pareja y pues quisiéramos hacerlo por la iglesia, pero pues sabemos que todavía no acepta este tipo de relaciones y pues nos tenemos que conformar con hacerlo solo ante la ley. Mi pareja y es algo que no nos disgusta a ninguna de las dos, pero creo que la sociedad no está preparada para aceptar esta situación, porque la educación a sus hijos pues no es la adecuada y pues esto se prestaría más al llamado bullying. Religioso, no existe consenso sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque la mayoría de las religiones se oponen a él. Entre ellas se encuentra la Iglesia Católica, que es una de las religiones predominantes en México, y como la aflicción de nuestra colaboradora, es casi imposible encontrar una autoridad episcopal que tenga la disponibilidad para casar a una pareja homosexual. A todo este tema han surgido controversiales comentarios por parte de las autoridades episcopales, como por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera hizo público su repudio hacia el matrimonio gay, calificando como inmoral, inadmisible y condenable la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, y ora para que los diputados se arrepientan y reparen este enorme daño que han hecho a la familia y a la sociedad mexicana. De verdad, México está padeciendo muchos males: la influenza, la violencia, la pobreza, el desempleo, y junto con estos males también nos llega la noticia de una ley mala y perversa, una ley mala y perversa para el Distrito Federal que no fue consultado. La gente de nuestro México no pudo expresarse sobre esta materia que se está legislando. Se legisla en contra de la institución familiar que ha sido fortaleza en nuestra patria. Muchos de ustedes todavía recuerdan el terremoto del 85. ¿Quién dio fortaleza a tantas familias damnificadas? No fue ni el gobierno, ni fue la iniciativa privada. Fueron las familias las que, no solo en ese momento, sino por años, fortalecieron a muchos de nuestros ciudadanos. Y esa familia está siendo golpeada con estas leyes. Y lo más terrible, que con estas leyes se pretende ignorar los derechos fundamentales de los niños al aprobar
que pueden ser adoptados por esas uniones que no pueden ser matrimonio. Respetamos profundamente y amamos verdaderamente a nuestros hermanos que tienen tendencias diferentes. Sus derechos humanos siempre deben ser salvaguardados, pero no se puede pretender que sean familia, no puede pretenderse el que adopten a niños que tienen verdaderos derechos de tener un padre y una madre. Realmente es lamentable que se haya procedido antidemocráticamente. Es deplorable que en lugar de resolver tantos se entretengan en leyes moralistas. Una declaración más fuerte fue realizada por Sandoval Íñiguez. El arzobispo de Guadalajara reiteró su condena a la validación constitucional de los matrimonios gay y con ello la posibilidad de adopción, y además acusó a Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, y organismos internacionales que maiciaron los ministros de la Suprema Corte para que avalen que parejas del mismo sexo se hagan cargo de niños. Pues la Suprema Corte es la suprema decepción. La suprema decepción ya no sabe uno a qué irle, porque uno detrás de otro sus dictámenes han sido equivocados y en contra de la verdad y en contra de México y en contra de la familia. A lo mejor salen otra vez con su bata de babas estos señores y mañana pasado aprueban la adopción, a lo mejor, no lo dudo. También no lo dudo que estén muy maiciados. Desde luego por Ebrard deben estar muy maiciados y por organismos internacionales porque yo creo que no llegan a esas conclusiones tan absurdas y tan en contra del sentimiento del pueblo de México, si no es por motivo muy grande. Si el motivo muy grande puede ser los dineros que les dan. Imagínate la pobre criatura que está allí, a quién le dice papá y a quién le dice mamá, y cuando los ve en sus prácticas, pues él también se va a pervertir, va a seguir en ese camino. No sé si a alguno de ustedes le gustaría que lo adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones, no sé si les gustaría, no sé. Y uno de los más recientes comentarios por parte de personajes religiosos fue el que realizó el Papa Francisco Bergoglio el lunes 29 de julio de este año durante una entrevista de prensa que realizó a bordo de un avión en Brasil, en donde declaraba que él no tenía el poder para prohibirle la entrada a la iglesia a un homosexual. Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Dice que no deben ser marginados debido a esto, pero que deben ser integrados en la sociedad. El comentario del Papa al parecer favorecía a la comunidad gay. Lo que no se sabía era que algo había cambiado en el interior de su santidad, pues apenas en 2010, mientras se realizaba el debate sobre el matrimonio gay en Argentina, el entonces arzobispo de Buenos Aires luchó apasionadamente contra su legalización, asegurando que se trataba de un ataque destructivo contra el plan de Dios, una maniobra del diablo. Además, sobre la adopción por parte de parejas homosexuales, Jorge Mario Bergoglio dijo que era una forma de discriminación y abuso sobre los niños. En 2010, Bergoglio escribió una carta dirigida a las monjas carmelitas en la que instruía sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La carta decía que el matrimonio gay representaba un riesgo a la identidad y supervivencia de la familia, padre, madre e hijos. Pone en peligro la vida de muchos niños que se colocan en desventaja inmediata al ser privados de los cuidados humanos que Dios quiso sean dados por un padre y una madre. Es un rechazo directo de la ley de Dios, dijo Bergoglio. No seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política, es un ataque destructivo contra el plan de Dios. Bergoglio advirtió que el matrimonio gay en Argentina no era una simple propuesta legislativa. Aseguró que se trataba de una maniobra del padre de la mentira, el diablo, para confundir y engañar a los hijos de Dios. Pidamos con fervor a San José, María y al Niño Jesús que defiendan a la familia argentina en este momento, que nos apoyen, defiendan y acompañen a esta guerra de Dios, animó en ese entonces el ahora Papa. No obstante, las advertencias de Bergoglio, la ley fue aprobada con el apoyo de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Fue así que Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la actualidad se llevan reformas en todo el mundo occidental para aprobar el matrimonio gay y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Pone en peligro la vida de muchos niños que se colocan en desventaja inmediata al ser privados de los cuidados humanos que Dios quiso sean dados por un padre y una madre. Es un rechazo directo de la ley de Dios, dijo Bergoglio. No seamos ingenuos.
No se trata de una simple lucha política, es un ataque destructivo contra el plan de Dios. Bergoglio advirtió que el matrimonio gay en Argentina no era una simple propuesta legislativa. Aseguró que se trataba de una maniobra del padre de la mentira, o sea el diablo, para confundir y engañar a los hijos de Dios. Pidamos con fervor a San José, María y al Niño Jesús que defiendan a la familia argentina en este momento, que nos apoyen, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios. Animó entonces el ahora Papa. No obstante, las advertencias de Bergoglio, la ley fue aprobada con el apoyo de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Fue así que Argentina se convirtió en el país latinoamericano en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la actualidad, se llevan reformas en todo el mundo occidental para aprobar el matrimonio gay y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Tal vez esto sea lo que esté provocando cambio en la visión del Papa Francisco, quien ahora ve a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual su última esperanza para mantener de pie a la débil Iglesia Católica. Y en cuanto a nuestro país, no sabemos con precisión lo que le depara a la comunidad gay. Algo que sí podemos notar claramente es que estamos muy por debajo de las expectativas para aprobar la adopción por parte de parejas homosexuales. Necesitamos elevar el nivel de conciencia para saber sobrellevar este tipo de situaciones.